Así que invito hoy a la emisaria Beluz, amén, que pase a este lugar para que nos esté dando la palabra. Cuando estoy hablando de un emisario, estamos hablando de un mensajero, amén, de alguien que conoce la palabra y sabe exactamente qué transmitir por el Espíritu Santo. Así que le damos la bienvenida a esta predicadora en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo están todos? Bien. ¿Falta fuerza o no? Bueno, bendiciones para todos. Saludes a la iglesia virtual, a todos los que están conectados, a los que están aquí presentes, que Dios les bendiga grandemente. Muy grato estar aquí en esta mañana compartiendo con ustedes la palabra de Dios. ¿Cuántos tienen frío? ¿Están calientitos? ¿Sí? Excelente, muy bien. Están calientes. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Gálatas, capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 22. 22 y 23, para todos, Gálatas 5, 22 y 23. Y dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, ¿verdad? Contra tales cosas no hay ley. Amén. Vamos a dar gracias a Dios por la palabra. Gracias, Señor, te damos en este día por tu palabra que ha sido leída, Señor, y que seas tú hablando a nuestros corazones, Dios mío, conforme a la necesidad, Señor, y que sea para edificación de nuestras vidas, de todos los que están escuchando virtualmente, de la iglesia que está presente, Señor, que seas tú glorificándote poderosamente, enseñándonos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, y disponiendo nuestros corazones, nuestra mente, Dios mío, nuestro espíritu para estar atento a ella, Señor, para ponerla en práctica día a día y para crecer espiritualmente en tu obra, Señor. Muchas gracias te damos. Amén. Amén. Título de la enseñanza: frutos del Espíritu, la evidencia de la madurez espiritual, ¿cierto? Ya todos sabían el título. Amén. Entonces vamos a hablar de los frutos del Espíritu y quiero decirle que qué significa tener frutos del Espíritu. ¿Qué es tener frutos del Espíritu? Y dice que es el resultado de la vida en Cristo y es una transformación espiritual del cristiano, ¿cierto? Cuando nosotros decimos que tenemos frutos del Espíritu es porque hemos tenido una transformación espiritual. Es porque nosotros cuando estamos en el Señor y hemos creído a su palabra, y por eso la Biblia dice, mas el fruto del Espíritu es, ¿verdad? Y menciona una serie de frutos, y que nosotros cuando estamos en la vida espiritual, cuando nosotros hemos crecido y cuando nosotros conocemos al Señor, ya es momento, a medida que nosotros vamos creciendo y como venimos en la secuencia de la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando éramos como niños, nosotros actuábamos como niños, pero cuando nosotros vamos creciendo, porque nosotros no nos podemos quedar enanos y nosotros somos unas personas que empezamos a crecer naturalmente, fisiológicamente, como está establecido, ¿verdad? Tenemos un crecimiento de acuerdo a nuestra edad. Nosotros en el Señor, a medida que venimos a la iglesia, venimos escuchando la palabra de Dios, ese crecimiento se va dando en nuestras vidas, porque nosotros tenemos que cada día ir avanzando. Nosotros no podemos quedar estancados, sino que lo mismo todos los días, no. Nosotros venimos y el ser humano tiene esa característica, que cada día aprende, innova y también en su vida natural va creciendo, va envejeciendo, ¿cierto? Nosotros cuando llegamos al Señor no podemos seguir lo mismo que fuimos hace unos meses, hace unos años. Nosotros tenemos que dar los frutos del Espíritu que habla la palabra del Señor. Amén.
¿Y qué es la madurez espiritual? Si ya decimos que el fruto del Espíritu es una transformación espiritual del cristiano, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la madurez espiritual? ¿Qué creen ustedes que es la madurez espiritual? ¿Cierto? Y la madurez espiritual es cuando nosotros aprendemos a caminar en obediencia a Dios. Por eso están ligadas las dos. Usted camina en obediencia a Dios, tiene una transformación espiritual en su palabra. No es el mismo que usted era en el mundo cuando no conocía a Dios. Cuando usted conoce a Dios, su vida tiene que ser transformada, porque usted ha recibido verdaderamente al Hijo de Dios en su vida. Usted no puede seguir como andaba antes. Usted tiene que dar los frutos del Espíritu Santo, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y transforma los corazones. Amén. Entonces, si nosotros le hemos conocido, es el momento y nosotros hacemos el análisis de cuánto tiempo hemos llegado al Señor y cuánto tiempo tenemos para que nosotros estemos dando esos frutos del Espíritu. Es para que nosotros caminemos en obediencia a la palabra de Dios para tener esa madurez espiritual. Es cuando nosotros vivimos según la palabra de Dios. Por eso esto, mi hermano, es espiritual. Los que están allá afuera no tienen conocimiento y no conocen, no creen a veces y no saben. Hoy le voy a hablar de los frutos del Espíritu Santo, y cuando yo le dije a la pastora que ella me dijo para predicar y yo tenía la palabra, yo tenía otra palabra, porque Dios me da a mí muchas enseñanzas y yo, bueno, Señor, yo voy a dar esa enseñanza, pero resulta que 2 semanas antes Dios me cambia la enseñanza y yo decía, pero Señor, ya yo tengo claro el tema, tengo clara la estructura de la predicación y tú me llevas para otro lado, pues me das un vuelco a la palabra, pero en mi corazón era más vivo el sentir de dar, y yo le dije, bueno, el Señor me dio el título enseguida y me lo cambió, y de ahí me cambió toda la secuencia de la palabra de Dios. Y bueno, yo le dije, Señor, si tú quieres que dé esa, yo quería dar otra, pero el sentir está en dar esta y vamos a dar esa palabra. Y yo dije, bueno, ¿y cómo vamos a hablar de los frutos del Espíritu? ¿Verdad? Dije, bueno, Señor, si tú quieres, tú me la das y me la enseñas. Y vamos a hablar de los frutos del Espíritu y que nosotros la leemos cotidianamente, ¿cierto? ¿Cuántos no han leído los frutos del Espíritu? ¿Cuántos no han leído los frutos del Espíritu? Creo que no lo sabemos hasta de memoria. Los frutos del Espíritu son, y el primero en cabecilla es el amor, ¿cierto? El amor. Entonces yo les voy a hacer énfasis en 2 de los frutos y les voy a hablar de todos los frutos, pero vamos a hacer énfasis en 2 de ellos y el primero es el amor, teniendo claro que el fruto del Espíritu es cuando nosotros tenemos transformación espiritual y que llegamos a esa madurez cuando obedecemos a Dios y nos sometemos a su palabra. Amén. Teniendo claro estos 2 significados, vamos a hablar del primer fruto que dice la Biblia, que es el amor. ¿Y qué es el amor? Dicen los enamorados, estar enamorado, ver lindo, ¿cierto? No, eso no es el amor. Estar enamorado, sentir ese sentimiento hacia la otra persona. Pero el amor es una palabra que trasciende más allá y que dice que el amor es sentir afecto y compasión. Y la Biblia nos habla todo un capítulo del amor, ¿cierto? El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso, no es egoísta y no se enoja, ¿cierto? Primera de Corintios 13. Vamos a buscar Primera de Corintios capítulo 13. Y dice del versículo 1 al versículo 7.
si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecías y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, pero y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta, ¿verdad? Todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Mire que uno de los ejemplos más claros que nosotros tenemos acerca del amor es el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo, el cual vino a morir por todos nosotros como pecadores para ofrecerse y para que nosotros fuéramos redimidos y poder acercarnos y tener esa salvación porque estábamos perdidos. Y el Señor Jesucristo vino, ¿verdad? Y mostró ese gran amor para con nosotros y sufrió en vida y padeció muchas cosas para poder nosotros tener esa salvación. Por eso el amor, mi hermano, es muy importante y sobre todo en la vida del cristiano es más importante, porque cuando nosotros llegamos a los pies de Dios y cuando nosotros decimos que conocemos a Dios y que somos cristianos, que somos hijos de Dios, que vamos a la iglesia, es cuando usted más debe mostrar amor en toda su vida y en todas sus actividades. Es cuando usted tiene que ser el primero en ser una persona amorosa, tiene que ser una persona que no tenga odio ni resentimiento en el corazón. Y la Biblia dedica todo el capítulo a las preeminencias del amor, ¿cierto? Y a veces a nosotros se nos olvida, ay, y es que no soporto a ese compañero. No, es que lo veo y se me revuelve el estómago. Mi hermano, ¿dónde está el fruto del Espíritu, el amor que Dios nos ha dado en nuestra vida? Ay, no, es que la hermana ya no la puedo ni mirar porque es que no la resisto. ¿Cierto, hermano? Y entonces, ¿dónde está el amor de Dios? Cuando nosotros hemos conocido y hemos renunciado a nuestra vida anterior, porque todo aquel que cree y conoce a Dios cambia y su vida se transforma, ¿cierto? Pero vamos a leer ahorita un versículo que dice, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si usted no ama a su hermano, si usted no ama a su amigo, si usted no ama a su hermano, si usted no ama a su familia, mi hermano, estamos perdiendo el tiempo. Dura es la palabra de Dios, pero es cierta. El que no ama no ha conocido a Dios, porque es que nuestro Dios es amor. Usted no puede servir a alguien y decir que es hijo de alguien cuando usted con sus hechos niega hacer todo lo contrario. Tenemos que ser coherentes con lo que creemos y decimos. Si usted dice que es hijo de Dios, usted tiene que mostrar en sus obras que usted tiene el primer fruto, el cual el Señor hace énfasis, que podemos tener todas las profecías, podemos predicar lindo, usted puede dar dones, usted puede dar riquezas, usted puede ser el mejor profeta. Pero si usted no tiene a Dios y usted no tiene amor, todo eso se cae. Y para Dios no somos nada. Porque el primer principio para ser transformados en la vida cristiana es el amor. Amén. Oiga, no escucha amén. Amén. ¿Cierto? Mi hermano, nosotros tenemos que aprender a restaurar nuestras vidas. Porque primero nosotros como personas debemos estar restaurados en la vida de Dios. Y el Señor transforma nuestros corazones, sana nuestras heridas, para que usted pueda. Si usted se ama primeramente, usted puede mostrar ese amor que hay en su vida hacia los demás. Usted muestra la compasión. Es triste ver la humanidad en estos tiempos y por eso la Biblia dice que en los últimos días el amor de muchos se enfriarán. Las personas tienen el corazón como un hielo, no tienen sentimiento ni solidaridad hacia los demás. Y la Biblia es clara.
Aquellos que se han olvidado de Dios no tienen amor ni compasión hacia los demás. Le importan los demás. Pero nosotros que hemos conocido a Dios y que el amor reina en nuestros corazones, tenemos que amar a los demás, a los que están allá afuera, a nuestros enemigos, a nuestra familia. ¿Por qué cree que hoy en día fracasan los hogares? ¿Por qué cree que hoy en día los matrimonios están fracasados? Porque la primera base es el amor. Primeramente hacia Dios que nos los da. Y si usted tiene amor de Dios, usted tiene amor para dar a los demás. Amén. Amén. Y si usted tiene amor en el corazón, usted puede dar ese amor hacia los demás. Y por eso los hogares ustedes los ven que están destruidos. Es que ya yo no la quiero, yo la engañé. Es que ya se me murió el amor. Que el amor se muere. Dicen por ahí. ¿Cierto? La Biblia dice que el que tiene amor no hace nada indebido. ¿Lo dice o no lo dice la palabra? Por lo que quiere decir que si las familias y los hogares estuvieran fundamentados y su fundamento y su base clave fuera Dios, no hubiesen los divorcios, no existieran las separaciones como está hoy en día. Se casan y a los 2 o 3 meses están separados. Es que yo no la resisto, no la puedo ver. Es que ya yo no la quiero, es que ya la veo fea. Es que le veo la verruga, es que le veo la arruga. ¿Cierto? Y usted ve cómo los matrimonios se destruyen. Y el Señor ha llamado para que se construya, porque el diablo quiere destruir los hogares. La base de toda sociedad es la familia. Y quiere ver las familias destruidas para destruir la sociedad. ¿Cierto? Pero si tuviesen el amor de Dios, como establece la palabra, mejor dicho, no hay mejor descripción del amor. El hombre entonces no engañará a su esposa, la esposa no engañará a su esposo, porque el amor no hace nada indebido. No se goza de la mentira ni del engaño, se goza de la verdad. Es sufrido, es benigno, es compasivo. ¿Cierto? Todos los sinónimos buenos que tiene. Porque cuando nosotros tenemos amor, hermano, usted puede resistir lo que sea. Usted es tolerante con el hermano, con el compañero de trabajo, con su jefe, con su amigo, con su esposo, con su familia, por el amor. Porque el amor lo conlleva a eso. Pero cuando no hay amor, a usted le importa que se caiga el mundo si quiere. Una indiferencia total. Pero cuando nosotros tenemos el amor de Dios y el amor de Dios está arraigado a nuestros corazones, sus acciones son diferentes. Y Dios nos ha llamado a mostrar la diferencia en el mundo. Dios nos ha llamado a mostrar que Él es vivo, que Él es real, que Él transforma las vidas y los corazones. A eso nos ha llamado Dios. El mundo necesita que lo amen. El mundo se está destruyendo en envidia, en soledad, en tristeza y en dolor. Pero hay que mostrarle que Dios es grande y que en nuestros corazones sí está el amor de Dios. Pero tenemos que mostrarle, mi hermano. Amén. Vamos a leer el libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 12. Bueno, esto va para largo porque se vino el agua. Proverbio 10, 12. Dice: el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Por eso, si usted se equivoca hoy con alguien y esa persona le dice a usted: perdóname, disculpa, me equivoqué, no fue lo correcto, usted por el amor cubre la falta. ¿Cierto? Cuando nosotros tenemos amor, por eso le decía que voy a hacer énfasis en el amor. Porque la Biblia dice, y en lo que leímos, usted puede tener todos los dones, usted puede ser el mejor predicador, usted puede tener todas las riquezas del mundo, usted puede tener la mejor casa, usted puede ser la persona más inteligente, pero si usted no tiene amor, usted está vacío y no siente nada.
Usted es una persona fría. Usted es una persona sin sentimiento, que no la mueve nada. Porque sencillamente la mueven puras cosas terrenales. Pero una persona que tiene amor, ya es rica en todo, porque usted a través del amor, el amor se desciende en muchas cosas, se desprende muchas cosas, y usted a través del amor, usted puede llegar muy lejos porque el amor le va a permitir acceder a ellas, porque usted por el amor va a perdonar, usted por el amor va a ser misericordioso, usted por el amor va a ser tolerante. ¿Cuánto nos hace falta eso en la humanidad y no estuviéramos que nos vemos y parecemos perrigatos que se quieren matar allá afuera? ¿Cierto? Mi hermano, nosotros en la iglesia del Señor no podemos hacer esto. Nosotros hemos sido llamados a mostrar los frutos del Espíritu Santo, a mostrar esos frutos del Espíritu, que estamos llenos, que cada día que venimos sentimos el amor y así lo transmitimos, porque lo que usted siente y está lleno, eso es lo que usted va a emitir a las demás personas. Amén. Pero lo que usted no tiene no puede dar, porque nosotros damos de lo que tenemos, ¿cierto? Vamos a leer el libro de Juan, capítulo 15, versículo 1, y que lo hemos venido leyendo en todos los domingos, en todos los cultos. Casi en todos los domingos lo hemos leído. Dice: Jesús, la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más frutos. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Nosotros, si no permanecemos en la palabra de Dios, no podemos dar frutos. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Porque separados de mí nada podéis hacer. Nosotros no podemos llevar fruto si nosotros no sabemos o no conocemos que estamos en el Señor, ¿cierto? Como les decía, nosotros no podemos dar lo que no tenemos, pero si nosotros cada día que venimos al Señor nos llenamos cada día más, nosotros podemos transmitir eso a nuestra familia y a los que están afuera, y aún a nuestros hermanos que a veces están desanimados y no vienen, y con ese amor, con esa misericordia les restauramos para que se acerquen nuevamente al Señor. Y el versículo 13 dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Usted ha visto el amor entre amigos? ¿Usted cree que existe el amor entre amigos? ¿Entre amigas? ¿Usted cree que sí existe? ¿Cierto? La Biblia habla de David y Jonatán, que eran buenos amigos, ¿cierto? Y que Saúl estaba, de por sí que ya estaba celoso porque Dios le había desechado y había elegido y había nombrado como rey a David, porque David tenía un hombre o un niño con un corazón hacia Dios, y el Señor lo eligió como el rey, pero era muy amigo de Jonatán. Tenían una amistad muy linda, ¿cierto? Y él estaba muy celoso y envidioso y buscaba ocasión porque quería matar a David, porque sabía que David era su reemplazo. Amén. Por lo tanto, nosotros a veces tenemos amigos a la cual queremos más a veces que a un propio hermano, porque hemos establecido una amistad, ¿cierto? Esa amistad linda, importante, que nos preocupamos. Bonito, hermano, que esa amistad también se mantenga siempre en la iglesia del Señor. Que nosotros veamos con esos ojos de amor a todos los hermanos, que tengamos esa empatía, que tengamos esa misericordia por aquellos hermanos que sabemos que padecen necesidad y que nos necesitan, y que unos tienen más que otros. Hay que darle de eso que tenemos, amén. Gloria a Dios. Vamos a leer el libro de Efesios 4,
versículo 2. Efesios 4, versículo 2. Y dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. En amor, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Soportando los unos a los otros no es fácil, hermano, ¿cierto? A veces con el esposo y a veces uno se enoja, con el hermano, con la familia, con los hijos. Ahora imagínese con alguien que usted, con el pastor, dice el pastor, nosotros los seres humanos estamos llenos de emociones, pero la Biblia nos da herramientas para que nosotros podamos cada día resistir y vivir en armonía, soportándonos los unos a los otros. Nosotros nos podemos soportar los unos a los otros, cada uno tiene diferentes caracteres, diferentes formas de pensar, de actuar, ¿cierto? Pero todos estamos con el mismo objetivo y somos hijos del mismo Dios. A unos de nuestros hijos, las que tenemos hijos, sabemos que cada uno de nuestros hijos son diferentes. Son nuestros hijos, pero cada uno tiene formas de ser diferentes, ¿cierto? En la iglesia del Señor sucede lo mismo. Todos tienen diferentes formas de ser. Pero no quiere decir, mi hermano, que nosotros vengamos y entonces veamos al hermano y parece que no resistimos, o parece que se nos revuelve todo, o parece que nos molesta la presencia del hermano. Nosotros podemos soportarnos los unos a los otros y hay que hacerlo con mansedumbre. Y si usted tiene que restaurar a un hermano por algún acto, por alguna acción, porque todas las personas cada día estamos para aprender, para cambiar y para mejorar. Algunos tienen más conocimiento que otros, ¿cierto? La Biblia habla de personas que tienen más conocimiento en la palabra de Dios. Hay personas que son mayores en la palabra de Dios y que han crecido así como lo vemos en la naturaleza, ¿cierto? Hay niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, ¿cierto? Y los adultos mayores ya tienen cierta trayectoria en la vida de aprendizaje. Lo mismo pasa en la iglesia del Señor. Por lo tanto, hay hermanos que nos van a querer restaurar, enseñar y redarguir. Y nosotros tenemos que estar prestos para escuchar y no enojar. Es que el hermano no sé qué es lo que quiere, que yo sea la mata de la perfección. No, mi hermano, no nos vayamos a los extremos o no predispongamos nuestro corazón. Usted cuando cruce allí esa puerta que usted entra a la iglesia del Señor, usted venga con ese espíritu de restauración en su vida, de cada día crecer y llenarse del amor de Dios, de cada día de compartir y de que su hermano lo vea con esos ojos de amor para crecer cada día en su palabra. Y no que si el hermano le dice algo con el amor de Dios, lo tomemos por el lado que no voy más para la iglesia. No, ya no voy. Es que el hermano que se cree más que yo. No, pero ¿qué tal? A veces llegamos a los extremos de pensar esas cosas. Ay, no, pero es que yo no sé el hermano qué es lo que le pasa. No, mi hermano, cuando nosotros venimos y cuando alguno nos dice algo, primero, decir las cosas con mansedumbre y con amor, ¿verdad? Con autoridad, porque hay que decir las cosas con autoridad, pero hay que tener amor y mansedumbre, ¿cierto? Pero nosotros también como espirituales y no como niños que recibimos solo leche, sino que ya podemos recibir vianda y otras cosas y estamos creciendo cada día en el Señor. Usted no puede quedarse enano, mi hermano. Usted tiene que crecer. Usted no puede ser el mismo que vino hace un año o hace 6 meses. Usted tiene que tener una diferencia, porque si no la palabra de Dios no está haciendo el efecto que espera, y la palabra de Dios es poder de Dios y transforma cada uno de los corazones. Amén. Entonces nosotros no podemos permanecer en ese estado cada día, no, yo voy ya. No, mi hermano, usted tiene que decirle a Dios que haga algo en su vida si usted no lo ha sentido. Usted tiene que decirle a Dios que transforme su vida si usted no ha sentido la transformación. Porque yo le puedo decir que la palabra dice que el evangelio es poder de Dios. Amén. ¿Y para quiénes? Para todo aquel que cree.
porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Si usted ha creído, el poder de Dios transforma su vida, transforma su corazón. ¿Cierto o no es cierto? Entonces nosotros no podemos vivir en el pasado. Si usted está aquí en el Señor, usted tiene que haber cambiado. Amén. Y si no hemos cambiado es porque no hemos renunciado. Por eso los frutos del Espíritu no emanan, no florecen. ¿Cómo florece algo? ¿Cómo florece algo? ¿O cómo crece algo? ¿Por qué crece? Naturaleza. ¿Por qué crece? Usted siembra la semilla, esa semilla recibe agua. Ahorita me recordaba que Elizabeth estaba en evaluación y ¿qué necesitan las plantas para crecer? Agua, tierra, luz y aire. Me acuerdo porque estábamos estudiando. Y yo, Eli, ¿qué necesitan las plantas para crecer? Mi hermano, las plantas para crecer, 4 cosas fundamentales. ¿Qué necesita usted para crecer? ¿Qué necesitamos? Agua es la palabra. ¿Y usted viene a recibir la palabra? ¿Cierto que venimos? Esa semilla cuando recibe y está expuesta al aire, al sol, ¿verdad? A la luz, esa planta recibe y ella crece. Ella no se queda enana. Crece y empieza a crecer y a ponerse frondosa y en su momento ¿qué hace? Da fruto. Pero la planta no se queda enana. O crece o se muere. 2 cosas. O no recibió los nutrientes suficientes para crecer y se murió. O lo recibió y creció y es hermosa. Mi hermano, póngalo en su vida. Nosotros somos y esa semillita tiene que crecer. Y nosotros o crecemos, o como hay una frase que usa una palabra que usa la pastora, desparramos, ¿cómo dice la pastora? Uno se transforma o se deforma. Esa es la palabra que usa la pastora. Mi hermano, nosotros tenemos que crecer. Entonces, ¿cómo? Ok. Pero nosotros en la naturaleza de Dios hemos sido llamados a crecer y a dar frutos. Y en todo tiempo la Biblia habla que tenemos que dar frutos. Y el árbol que no dio fruto fue cortado y echado al fuego. ¿Cierto? Mi hermano, nosotros venimos a buscar a Dios y cada día debemos crecer porque estamos recibiendo. Pero si nosotros estamos recibiendo la palabra como es debido, para que esa palabra dé y crezca en nuestros corazones y transforme nuestra vida, porque quien transforma la vida del hombre no es la pastora, el pastor, ni su amigo, ni el hermano, no, es la palabra de Dios. A usted nadie lo va a transformar. Si usted ha creído verdaderamente, usted es transformado. Y usted está dispuesto a la obra de Dios, porque esa transformación le da para que usted esté dispuesto a toda buena obra en el Señor. Amén. Nos soportamos los unos a los otros. ¿Cierto que sí? Soportándonos los unos a los otros. Entonces, hermano, hay que vernos con amor. No que se va a enamorar el hermano, pues tampoco. Ya eso es diferente. Pero vernos con ese amor compasivo, ¿verdad? Afectuoso. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7, que dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Porque todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y el que no ha conocido, y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, ¿verdad? Y por eso le decía a mi hermano que hacía énfasis en 2 de los frutos, que el primero es el amor
¿verdad? Porque a través del amor nosotros somos capaces de perdonar, somos empáticos, somos tolerantes, somos bondadosos, somos benignos, ¿cierto? Y de ahí se desprende el resto. Pero mi hermano, si usted no tiene la primera base del fruto, que es el amor, para que usted llegue a los demás es muy difícil. No los vamos a poder alcanzar, porque la base de los demás frutos es el amor. Así lo dice la palabra de Dios. Amén. Y dice que el otro fruto es el gozo. Cuando nosotros tenemos amor, hay gozo, ¿cierto? Porque usted tiene amor en el corazón. ¿Y qué es el gozo? Segundo punto del fruto: alegría, deleite, calma, felicidad, estado de bienestar. Vamos a leer Salmo capítulo 51, versículo 12. Y dice: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Devuélveme el gozo de tu salvación. Aquí dice la Biblia que David, pues ya había pecado, se había acostado con Betsabé, había desobedecido a Dios. Llega el profeta Natán y le presenta, le empieza a contar la historia, y él le dice: devuélveme, el Señor le dice: devuélveme el gozo de tu salvación. Si nosotros tenemos el gozo de la salvación, mi hermano, alguien lo decía por ahí ahorita, es lo más hermoso. Porque usted, si es una persona que no tiene gozo, una persona que está desmoralizada, una persona que vive en tristeza, es una persona que vive desalentada, que no tiene ánimo para nada porque no tiene el gozo. Porque el gozo lo lleva usted, el amor lo conlleva al gozo, y el gozo lo conlleva a que usted tenga todo para seguir adelante. Porque usted se deleita en la presencia de Dios. Porque cuando usted tiene el gozo, usted anhela estar en la casa de Dios. Usted anhela venir a la iglesia. Y usted apenas está en la presencia de Dios, usted se goza de todo lo que pasa. Porque tiene el gozo de la salvación. Amén. Dice Lucas 10:17. Con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Cuando los 70 venían, que habían sido designados para hacer la obra de Dios, traían el gozo de la salvación. Nosotros tenemos que tener ese deleite de gozarnos para predicar la palabra de Dios a todos aquellos que lo necesitan, de sentir ese gozo de transmitir la palabra de Dios, de cuando nosotros venimos gozarnos en la palabra de Dios, porque las personas que están allá afuera necesitan, tienen sed, la mies es mucha y pocos son los obreros, se necesitan para predicar de la palabra de Dios. Pero cuando usted tiene el gozo, mi hermano, usted está, mejor dicho, que se vuela para ir a predicar la palabra de Dios, y para que todos sepan que Él vive y que Él ha transformado su vida y que usted tiene un cambio porque le ha recibido verdaderamente. El gozo de la salvación es importante y es un fruto que viene después del amor. Aquí los 70 se gozaban y le decían: Señor, hasta los demonios se sujetan. Salían a hacer la obra de Dios con el gozo y estaban contentos y felices porque hacían la obra de Dios. Amén. El segundo fruto es el gozo. Tercer fruto, la paz. ¿Qué significa tener paz? Ser amable, pacífico y tranquilo, reconciliado con Dios y con los hombres. Este es otro de los frutos que a veces a nosotros como que también nos cuesta un poquito. Y dice la palabra de Dios en Hebreos 12:14. Seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios y que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellas muchos sean contaminados. Mi hermano, cuando nosotros tenemos la paz de Dios, ¿cierto? Toda raíz de amargura y todo resentimiento es apartado de nuestro corazón. Porque usted está lleno de la paz de Dios en su interior. Usted está reconciliado primeramente con Dios y está reconciliado con los hombres. Y no es fácil porque va a haber personas que a usted no les agrada. Porque va a haber personas que no le gusta usted cómo camina, cómo se viste, que usted es una persona que predica, que usted es una persona con principios, y hay personas que les agrada eso. Pero usted tiene que mantener la paz de Dios.
Y eso lo conlleva también al perdón. Mire que todos son sinónimos y son una cadena. Y usted se aparta todo resentimiento de su corazón. Y si esa persona hizo algo en contra suya, usted tiene la capacidad de perdonar y de olvidar y de reconciliarse, porque tiene el amor, tiene el gozo y tiene la paz del Señor en su corazón. Por eso es importante, mi hermano, que nosotros le digamos a Dios que ayude nuestra vida para nosotros cada día renazcan los frutos de su espíritu. Por eso le decía cuáles son las cosas que necesitan las plantas para crecer, que necesitamos nosotros para crecer en la obra de Dios, que necesitamos para que esos frutos emanen, florezcan, los demás se den cuenta, la iglesia esté llena de los frutos del espíritu. ¿Qué se necesita? Si no los tenemos, ¿qué se necesita? Estar lleno de la palabra, estar en oración. No que si el vecino nos miró mal, me echó la basura, me puso la basura, yo vuelvo y se la pongo. No, es que él no puede más que yo. No, nuestra carne se levanta. Nosotros somos de carne, ¿cierto? ¿Qué se cree el otro? De mejor familia, que tiene más plata que yo. ¿Ah? ¿Cierto? Porque ¿qué es más fácil, hermano? Dígame usted, ¿cuándo uno se quiere someter a otro? ¿Nunca? ¿O quiere que, ay no, es que el otro me va a humillar? ¿Y quién se cree para humillarme? Es que yo soy, como por ahí la frase, usted no sabe quién soy yo. ¿Ah? ¿Cierto? Mi hermano, use la paz de Dios. No es fácil, ¿verdad? Que otro lo agreda a usted verbalmente y que usted se tranquilice y le dé una palabra de amor. Oye, eso es muy difícil. ¿O cuántos creen que eso es fácil? Eso no es fácil. Pero es cuando usted está lleno de Dios y cuando usted está lleno de los frutos del Espíritu, no nos va a costar, hermano. Y lo vamos a hacer y vamos a actuar. Pero si nosotros no estamos llenos del fruto de la paz, entonces empieza toda raíz de amargura en el corazón del hombre. Empiezan los resentimientos hacia los demás. Es que usted me hizo, no lo quiero ver. Es que usted se portó mal. Y no perdonamos, no olvidamos. Y dejamos que todo resentimiento empiece a emanar en el corazón. Y ahí sí alimentamos al resentimiento y no al fruto del Espíritu. Entonces empieza el resentimiento. Hoy en día usted ve que hay mucha gente llena de raíz de amargura, de resentimiento hacia la vida, hacia la sociedad, hacia los demás. Viven enojados, viven molestos por todo. Si aquel está bien le molesta, si aquel está creciendo le molesta, si aquel tiene algo le molesta. Todo le molesta, mi hermano, porque no tiene la paz de Dios. Cuando nosotros tenemos la paz de Dios en nuestro corazón, nosotros somos diferentes. Y no le quiero decir que no le dé a uno algo, ¿cierto? Porque cuando usted le hacen algo a sus hijos, usted le molesta. Y nos va a molestar porque nosotros siempre, nuestra carne, la Biblia dice que los frutos del Espíritu son amor, gozo y paz, ¿cierto? Y estos van contra los de la carne, ¿cierto? Que es el odio, el resentimiento, toda raíz de amargura, toda envidia y celo. O sea, son todo lo contrario al Espíritu. ¿Cuál estamos alimentando? ¿Cuál estamos haciendo que crezca nuestra vida espiritual? Y dice que muchos son contaminados. Si nosotros dejamos que todo resentimiento y todo Dios llene nuestro corazón y no que la paz de Dios more en nuestras vidas, no vamos a poder crecer cada día. Amén. Amén. ¿Se durmieron? No se duerma, mi hermano. Vamos a leer el libro de Salmo, capítulo 34, versículo 14. Y la palabra de Dios dice: apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Cuando usted tiene paz, mi hermano, usted trata, ¿verdad?, de hacer las cosas bien. Porque lo contrario a la paz, ¿qué es? El odio. ¿Cuánto vive el país en guerra? ¿Cuánto se vive hoy la sociedad en guerra, cierto?
Porque no hay paz en el corazón del hombre. Porque yo siempre quiero demostrar más poder. Porque yo siempre quiero demostrar que soy mayor que el otro. Porque yo siempre quiero demostrar que soy superior al otro. Porque yo siempre quiero demostrar que puedo subyugar al otro. Y por eso no hay paz en la vida del hombre. Y por eso explotan las guerras. ¿Amén? Por todos los poderes políticos empiezan a desencadenarse la guerra. Pero mi hermano, nosotros que somos espirituales y nosotros que hemos creído y nosotros que tenemos la madurez espiritual, hacemos que crezca el fruto del Espíritu, que es la paz de Dios en cada uno de los corazones. Y que la Biblia dice que el que hace la busca y la sigue. El que tiene paz la busca y la sigue. Hace lo bueno ante los ojos de Dios, aunque nadie lo esté viendo. Usted no necesita un policía para cumplir las normas. Usted no necesita que lo vigile para hacer bien su tarea en el trabajo. Usted no necesita al jefe. Usted tiene el temor de Dios, y por el temor de Dios usted demuestra que es una persona que es correcta y actúa bien ante Dios y ante los hombres. Amén. Por lo tanto, mi hermano, seguí la paz con todo. ¿Es fácil seguir la paz? La pastora Ligia dijo amén. Gloria a Dios. Pero el seguir la paz, los frutos del Espíritu no son fáciles. Porque estos son más fáciles los contrarios a ellos. Y nuestra naturaleza humana se quiere levantar. La carne se quiere levantar en contra del Espíritu. Porque usted tener los frutos del Espíritu no va a ser fácil. Que le digan, es que tú eres esto, lo otro, haces mal tu trabajo y uno. Yo cuando me ha pasado así en diferentes situaciones, yo me quedo pensando y le digo, ay Señor, sujeta esta lengua. Me quedo en silencio, le digo, Señor, sujeta, porque empieza aquí, ay Padre, y empiezan a decirle ese taqui-taqui, pero para hacerlo que usted reaccione de la peor manera, ¿cierto? Y yo me ha pasado en ciertos momentos, y yo le digo, Señor, sujeta, yo le digo a mi esposo, yo le dije, amor, yo le dije a Dios, sujeta, porque yo decía, ay Señor, ya no puedo, no lo resisto. Ya estoy que la peluco. No, que el Señor. Hay que tener los frutos del Espíritu. Amén. Pero mi hermano, no es fácil. Y menos en esta sociedad que se mueve, que siempre queremos agraviar al otro, que siempre quiero agredirlo, que siempre quiero verlo mal, lastimarlo, verbal, físicamente, desearle lo peor. Es difícil. Pero mi hermano, nosotros hemos sido llamados a ser diferentes. Y la iglesia del Señor tiene que ser diferente. Por eso usted, para que los frutos crezcan, ¿qué necesita? Usted diga, ¿qué necesito para crecer? Para nosotros mostrar los frutos, para ser maduros espiritualmente. Mi hermano, Dios nos ha llamado a ser maduros, ya nosotros no somos niños. Si usted es niño, deje la pataleta. Porque a veces hay niños en la iglesia de Dios haciendo pataleta. Mi hermano, usted no es hora de estar haciendo pataleta. Usted tiene que ya ser una persona madura en el Señor. Usted no puede andar de pataletoso por ahí haciendo lo que no es como los niños cuando usted los ve que hacen en los centros comerciales, se tiran al piso, se revuelven. Así hay hermanos en la iglesia. Oiga, qué cosa tremenda. No lo pueden mirar porque se parte. Tremendo, hermanos. No, Señor. Usted tiene que ser maduro. Y hay palabras que son fuertes y difíciles, pero usted se tiene que someter y sujetar a la palabra de Dios. ¿Qué leímos al principio? A ver si se acuerdan. A ver si el sueño no los cogió por ahí. ¿Qué madurez espiritual? Muy bien, caminar en obediencia a Dios. Aquí no le está diciendo, aquí cuando se predica usted le dice algo diferente a la palabra. ¿Cierto que no? Nuestra base es la palabra de Dios. ¿Que hay palabras que es dura? Sí. Hay palabras que no nos gusta casi, sí. Usted dígale, no, porque tú eres bendecido. Ay, eso sí, amén. Pero cuando le digo, no, hermano, hay que crecer en la obra de Dios. Usted tiene que decir suficiente y basta. Señor, ¿qué es lo que necesito para crecer? Usted tiene que ya venir creciendo en dones y en búsqueda hacia Dios, en apoyar la obra de Dios, para que la obra de Dios se expanda y crezca. Pero no tenemos que estar ahí todos los días calentando la silla ahí y que no nos pueden mirar porque entonces nos partimos como el vidrio o galleta de soda. Nos quebramos con nada. No, mi hermano. Hemos sido llamados para nosotros ser y crecer. Y a tener madurez. Ya aquí no hay niños.
Ya todos están para recibir vianda. Cero leche. Amén. Amén. Ay, yo como que será que amén o no. Amén. Nos vamos con la paciencia. Cuarto fruto del Espíritu. La paciencia. Hemos hablado de el amor, del gozo, la paz y la paciencia. Bueno, me faltan poquito, ¿no? 3 nomás. ¿Sí alcanzamos? Paciencia. Perseverar con firmeza y capacidad de soportar algo sin alterarse. Tolerancia y calma. Santiago 1:4. Santiago 1:4. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Tenga la paciencia su obra completa. Tremendo, ¿verdad, mi hermano? Para que seáis perfectos y cabales. Que cuando uno dice esa persona está en su cabal juicio, no, esa persona no tiene cabal juicio, ¿cierto? Para que seamos cabales, para que tenga todo sentido, ¿verdad? La paciencia es uno de los frutos muy importantes en la vida de toda persona. Ser paciente es difícil. Yo creo que el Señor, digo, la palabra de Dios es tremenda, o sea, los frutos del Espíritu, y si uno lo ve, es un manual de convivencia en la iglesia del Señor, y es un manual de convivencia en la sociedad diaria. Si la sociedad practicara los frutos del Espíritu, yo le cuento que viviríamos mejor y hubiera una tolerancia mayor. Yo digo, la palabra de Dios es perfecta y el Señor no se equivocó. Y el Señor, para que su iglesia crezca y para que cada uno, que es un mundo diferente, piensa diferente, actúa diferente, pueda integrarse y pueda crecer. Y nos dio el manual de convivencia y los ítems perfectos para integrarlos a nuestra vida y crecer. Amén. Santiago 5:11. Santiago 5:11 dice: he aquí tenemos por bienaventuranza a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo, ¿verdad? Habéis oído la paciencia de Job. Mi hermano, cuando nosotros somos pacientes, perseveramos con firmeza, como decíamos, somos capaces de soportar, tolerar en la calma. Cuando usted está pasando el momento más difícil, la situación más difícil, el problema más grave, que usted siente que cada uno, dependiendo de la situación, sentimos que es un momento difícil en nuestra vida, usted es capaz de soportarlo por la paciencia. Dice: ¿no habéis visto la paciencia de Job? Todos sabemos la historia de Job, ¿verdad, mi hermano? Un hombre rico que tenía todo, sus hijos eran los mejores, las mejores tierras, y lo pierde todo, ¿verdad? Pero fue un hombre paciente y que supo esperar en Dios y en calma, y Dios le restauró y le devolvió todo lo que él tenía. No, hermano, cuando nosotros tenemos paciencia, ahora nosotros en el Evangelio pasamos momentos difíciles, duras pruebas, duras situaciones. Por eso la Biblia dice: ¿no habéis visto la paciencia de Job? Por eso, mi hermano, tenemos que tener paciencia. Para cuando usted esté en ese momento, que usted siente que eso es el momento más difícil en su vida, que usted siente que no va a poder salir de él, Dios le va a dar para resistir, porque usted es paciente. Es una persona que espera y que no se altera, que mantiene la calma porque sabe que Dios restaura y levanta. Job fue restaurado con todas sus tierras, con sus hijos, y le devolvió una esposa. ¿Usted cree que Dios nos puede devolver lo que hayamos perdido? ¿Cierto? Ahorita vamos a hablar de la fe. ¿Cierto? Por eso están todos unidos, mi hermano. Porque si usted cree y usted es una persona
que cree y confía, usted sabe que Dios lo va a pasar de ese momento difícil. La Biblia dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y por los ríos no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni las llamas arderán en ti. Mi hermano, si estás pasando por ese río y por las aguas, no te preocupes, que el Señor te lo hará pasar y te restaurará. Cuando pases por el fuego, la Biblia dice que estos hombres, ¿verdad? Sadrach, Mesach y Abednego, fueron llevados al horno de fuego y se quemaron. Una prueba difícil, ¿cierto? Que ni siquiera olor a quemado tenía. Usted sabe que cuando algo se prende el olor es fuerte, pero nada de ellos se quemó. Y Dios en ese momento, por su fe y por mantenerse firmes, creyendo, ¿verdad? Y si morían, decían que mueran el Señor, pero el Señor los libró de ese mal momento. ¿Cuántos creen que Dios nos puede librar del mal momento? Mi hermano, si nosotros estamos fortalecidos en los frutos del Espíritu, si nosotros hemos crecido y somos espirituales, si nosotros tenemos la madurez espiritual, nosotros con los frutos vamos a poder sobrellevar diferentes momentos y situaciones en la iglesia del Señor, en su vida natural y cotidiana. Pero usted tiene que agarrarse de la palabra de Dios. O porque usted cree que hay mucha gente desesperanzada. Hay muchas personas que toman lo más fácil, me quito la vida. Hay personas que están desanimadas, desalentadas, en depresiones fuertes. Hay personas que no tienen ni siquiera algún motivo. Cuando alguna persona entra que no quiere vivir, mi hermano, eso es difícil porque la persona no le ve nada de sentido a la vida. Entra en un estado de depresión terrible. Y usted ve que la humanidad, la adolescencia, la juventud, usted ve muchas noticias que salen a nivel mundial. Se han incrementado suicidios en los jóvenes. ¿Por qué? Porque están desesperanzados, porque no tienen a Dios en el corazón. Una persona que tenga amor, una persona que tenga paz, una persona que tenga gozo, es una persona que no va a tener ningún pensamiento negativo, porque es una persona que ha creído y tiene todas las armas para salir adelante. Tiene todas las armas para enfrentarse a este mundo difícil y a las diferentes situaciones. Pero si usted cree verdaderamente, pero nosotros hemos sido llamados a creer, a crecer cada día en la palabra de Dios. Mi hermano, y hay que crecer, usted tiene que decir. Usted cuando uno lleva a los niños a controles a pediatría y allá le dice, no, está dentro del rango. Ya existen unos valores estandarizados, la cual de acuerdo a la edad y el peso y la talla deben de estar dentro de ese crecimiento. Y si no hay, y si no clasifican el estándar, hay preocupación y es porque algo está alterado en el niño, algo está pasando porque no está creciendo. Inmediatamente se le hacen exámenes y le mandan algunos soportes o algunos medicamentos para que ayuden al niño a crecer, porque debe crecer y no se debe quedar así. No es normal. Mi hermano, si usted ya tiene años, meses y no ha crecido, eso no es normal, hermano. Eso no es normal que usted no crezca en la obra de Dios. Usted preocúpese, espiritualmente usted preocúpese, que usted no ha crecido, que usted no ha sufrido un cambio en su vida. Porque el evangelio es poder y la palabra es poder de Dios para todo aquel que cree. Para todo aquel que cree. ¿Cuántos han creído? Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos llevamos? 4. Sí, Señor. Ya estamos terminando. Quinto, benignidad. Benevolencia, compasivo, piadoso, misericordioso. Colosenses 3:12. Dice, no tengo tiempo. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Wow. Hasta nos dice cómo debemos vestirnos, ¿cierto? Vestíos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, mansedumbre y de paciencia.
Oh, mi hermano, o sea que el Señor dice, cuando tú llegues a un lugar, que se te vea la vestimenta, ¿cierto? Que se te vea la vestimenta espiritual y no que llegó y entonces va a la iglesia pero es orgulloso. Va a la iglesia pero terrible, nada compasivo ni amoroso. La gente de allá afuera se da cuenta de tu vestimenta espiritual, de quién eres y de quién estás sirviendo. La Biblia dice que nadie puede servir a dos señores, porque termina amando al uno y aborreciendo al otro. Y usted se da cuenta que cuando el hombre engaña a la esposa, alguna de las dos sale perdiendo. O a viceversa también, ¿cierto? Nadie puede amar a dos señores. ¿Por qué? Porque va a terminar amando al uno y aborreciendo al otro. Entonces la Biblia dice que nos vistamos, mi hermano. Que donde usted se presente, donde usted se muestre, se vea que usted es una persona diferente. Y no por el contrario, ¿verdad? A veces uno escucha, no, va a la iglesia, pero cuando llega a su casa es el peor ser humano. Muestra todo, sí, parece el diablo. Uno ha escuchado eso en ciertas personas, ¿verdad? Mi hermano, usted escucha la palabra de Dios. Usted ha creído en Dios, ¿cierto? Por lo tanto, debemos crecer y vestirnos. Qué palabra bonita, ¿verdad? Como escogidos de Dios. ¿Somos escogidos o no de Dios? Amén. Vestidos como escogidos de Dios, ¿verdad? ¿Llenos de qué? Misericordia. ¿Cuántos somos misericordiosos? Hay que tener misericordia con el hermano, ¿cierto? ¿Cuándo nos acordamos del buen samaritano? ¿Cierto? Es fácil ayudar al amigo y al hermano, pero cuán difícil es ayudar al enemigo, ¿verdad? El buen samaritano, ellos no se gustaban, pero resulta que el único que ayudó a ese pobre hombre fue aquel al que el menos esperaba. Ni el religioso, ni el sacerdote, ni el levita, nadie le ayudó y el quien menos esperó le tendió la mano. Mi hermano, nosotros tenemos que vestirnos de misericordia con la sociedad, con el hermano, con el amigo, que en todo tiempo se muestre uno de esos frutos importantes en la vida del ser humano. Que las personas vean que, oye, verdaderamente es hijo de Dios. Amén. Que lo reconozcan en todo su quehacer, en todas sus acciones y en toda su vida cotidiana. Y no que entró aquí y aquí se viste, cuando sale deja la vestidura espiritual y allá afuera es otro. ¿Cierto? Así es, ¿cierto? Entonces, mi hermano, recordemos vestirnos de la misericordia, del amor de Dios. Amén. Leímos Colosenses 3:12, ¿cierto? Versículo 13 del mismo Colosenses 3. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros, ¿cierto? Si alguno tuviere queja contra otro, ¿tenemos queja contra otro? Sí, ¿verdad? Nosotros siempre nos vamos a quejar del otro. Siempre, ¿por qué? Porque nosotros a veces queremos tener la razón en todo y a veces no es así. Por eso es importante escuchar a los demás, ¿cierto? Y si tenemos queja del otro, ¿qué tenemos que hacer? Hacerlo y perdonarlo. Si el hermano se equivocó con nosotros, que suele pasar, nadie es perfecto, nosotros nos equivocamos. Lo importante es reconocer y enmendar y actuar correctamente, ¿verdad? Pero a veces uno le pide perdón al hermano y entonces el hermano dice, no, es que no te perdono, yo no te perdono. Y ahí nace el resentimiento, ahí nace la raíz de amargura y va matando los frutos del espíritu y van creciendo los frutos de la carne y la carne se le va levantando y cuando usted quiere ver, se rebeldizó en la iglesia y se fue. ¿Y por qué se fue? Porque sencillamente fueron muriendo los frutos del espíritu. Amén. Entonces, mi hermano, vamos a tener diferencias el uno con el otro. Repréndele con amor, repréndele con autoridad y perdonémonos los unos a los otros. Así como el Señor
nos perdonó nuestros pecados a cada uno de nosotros, ¿verdad? Es que a veces a nosotros se nos olvida. Entonces queremos sacar la viga del ojo, la paja del ojo ajeno, pero no la viga que está en el nuestro. A veces nosotros vemos que el otro hace peor que nosotros y no reconocemos. Mi hermano, hay que preocuparse por el estado y la vida espiritual de cada uno, primeramente. Y después que usted esté restaurado, restaura al hermano. Pero a veces no estamos restaurados y queremos criticar al hermano. ¿Ah? No, mi hermano, perdonándonos los unos a los otros. Amén. Y dice el último capítulo, Romanos 2, versículo 4, el libro de Romanos: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Mi hermano, tenemos que aprender a ser compasivos, a ser bondadosos, a tener misericordia, que a través de ella nosotros llegamos al arrepentimiento y fuimos perdonados de cada una de nuestras ofensas, que el Señor nos restauró con amor y con misericordia. Amén. Vamos a leer, vámonos para el fruto de la bondad y nos queda el último. Todavía alcanzamos. La bondad es compasión, ser misericordioso y ser benigno. Salmo 25, versículos 6 y 7 dice: acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tu misericordia que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. De mis pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Aquí el rey David le pide a Dios compasión y perdón por todo lo que había hecho. Sabemos que cuando David pecó, ¿verdad?, que tomó a Betsabé, sabiendo que era una mujer casada, desobedeció a Dios y era un hombre que tenía pues concubina, su esposa, pero después también este hijo le nace con problemas. Él le pedía a Dios que lo perdonara, que tuviera misericordia de él, porque él sabía que había actuado mal, y aún así quitándole la esposa y manda a matar a aquel hombre, al esposo de aquella mujer, a que él tomó, que no debía hacerlo y que actuó incorrectamente, siendo el rey y teniendo él su esposa y otras mujeres a su disposición, ¿verdad? Y nosotros tenemos que también reconocer ante Dios cuando obramos mal y decir que esa misericordia esté sobre nosotros. Por eso es importante nosotros también aplicarla cada día. Leamos Salmo 31, 19, dice al 21: cuán grande es tu bondad. Salmo 31, 19: cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres. Y el 21 dice: bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. Mi hermano, el Señor tiene bondad con nosotros y nos guarda. Cuando nosotros somos bondadosos, el Señor también guarda nuestra vida, guarda todo nuestro ser y guarda todo lo que nosotros tenemos, por ese amor y esa misericordia, porque nosotros hacemos manos de aquellos frutos que Él nos ha dado para seguir adelante, para resistir en la prueba, porque van a venir muchas pruebas como cristianos que somos, como hijos de Dios. El diablo siempre va a querer arrebatarle la salvación, la paz, la tranquilidad, para que usted se rebeldice, para que usted esté en contra de la palabra de Dios. Por eso usted tiene que hacer es mano de los frutos del Espíritu. Y por último, para que no se duerman, hermanos, vamos a hablar de la fe. Amén. Ya estamos terminando, aquí hacemos vigilia. Dice que la fe es tener seguridad, confianza y creer. Por eso le decía que los dos que hago énfasis en el amor y la fe, y que los dos conllevan al resto y están unidos, ¿cierto? Y que si nosotros los tenemos, de ahí se desprenden todos. Pero si usted no tiene, usted dice: no, es que yo tengo amor, yo tengo paz, perdón, usted dice: yo tengo fe, tengo gozo, tengo paz, pero no tengo amor. Es que yo no quiero a nadie ni a los hijos. Usted no tiene nada, hermano. Usted no tiene nada, porque la Biblia es clara. Hebreos 11,
La Biblia nos habla todo un capítulo de la fe, ¿verdad? Y qué hermoso en ese capítulo y que el Señor nos llama a decir en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, ¿cierto? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que aquel que se acerca a Dios crea. O sea, mi hermano, que si nosotros no creemos y venimos y no creemos, vamos a seguir enanos, ¿cierto? No hay crecimiento. Porque si usted cree, es necesario que crea en Dios. ¿Cuánta gente no dice yo no creo en Dios? Yo he escuchado mucha gente que dice yo no creo en Dios, Dios no existe, ¿cierto? Porque es necesario que si usted se acerca, es porque usted cree que existe y que Él es Dios. Y para eso tiene que ir más allá de la naturaleza humana. La Biblia dice que por la fe Noé obedeció. Qué locura, ¿no? En ese tiempo Dios decirle a Noé, construye un arca, voy a destruir el mundo. Ahorita sabemos que viene, la Biblia nos habla de los últimos tiempos, ¿verdad? Y de todo lo que ha pasado, y yo siempre analizo, y yo decía, y desde hace años yo miraba y decía, mira que la Biblia dice que será como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, ¿cierto? Dejarán el uso natural de la mujer y será mujer con mujer y hombre con hombre. Y yo me acuerdo de esa palabra hace años, y uno decía, uno no veía cómo están estos tiempos, ¿verdad? Y no pensaba yo por lo menos no pensaba que íbamos a llegar a como estamos, que se defienden todos estos tipos de derechos, porque a lo bueno llamamos malo y a lo malo lo llamamos bueno. Así dice la Biblia. Y esas son cosas que van en contra de la palabra de Dios, aunque al hombre no le guste. Esas son cosas que a Dios no le agrada, ¿verdad? Y estamos viendo que si el Señor nos dice y la gente no cree, y la gente no le gusta que le hablen de eso. Y mire que por la fe Noé, Dios le dijo en su tiempo, este mundo lo voy a destruir con agua. La gente que iba a creer que iba a destruir el mundo con agua, ¿cierto? No, ¿quién dijo? Emborrachémonos, fiesta, amigos, tomémonos, hagamos lo uno y lo otro. Y resulta que Noé, Dios le dijo, construyó un arca. Y Noé le creyó, por la fe creyó y obedeció. Construyó el arca y fue salvo su familia. Y fue destruida la tierra, ¿verdad? Con agua. Entonces, mi hermano, por la fe es importante en la vida del cristiano. El amor y la fe. Y de ahí viene el resto. Porque si usted tiene amor, tiene que tener fe. Porque nosotros para crecer hay que tener fe. Porque estamos creyendo en algo que no estamos viendo, pero que sentimos como el viento. El viento no lo vemos. ¿Quién agarra el viento? Nadie, en verdad. ¿Y por qué sabemos que el viento existe? Porque el viento sopla y si es muy fuerte hace daño, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos que Dios es real porque lo hemos sentido y hay una transformación en la vida del hombre cuando el hombre conoce y se dispone verdaderamente. Y porque el poder de Dios transforma los corazones. Y hay convicción de que eso es real, ¿cierto? Eso es la fe. Y si usted se acerca a Dios es porque usted le cree. Usted no le cree al vecino lo que le dice, usted le cree a la palabra de Dios. Y por esa convicción usted sigue y crece cada día en la palabra de Dios. Amén. Mateo 14:31 dice, al momento Jesús extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Verdad? Cuando Pedro vio que iba en la barca, el Señor se acercó y entonces iba caminando el Señor Jesús y Pedro dijo, ay sí, no un fantasma, no, el Señor dijo, soy yo, Jesús, Señor, si eres tú, que yo pueda caminar en el mar contigo. Y empieza Pedro también a caminar, pero en un momento se empieza a hundir, ¿verdad? Y el Señor, ¿qué le dice? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La duda a veces toca el corazón de nuestras vidas. Y la toca cuando hay momentos difíciles, cuando no hay nada en la nevera, cuando no hay trabajo,
¿cierto? Cuando los hijos estamos en desobediencia, cuando nosotros tenemos enfermedades, allí es cuando llega la duda, ¿cierto? Porque Pedro iba caminando, pero como el viento, el mar estaba tan enojado y estaba las olas fuertes, él dijo, me voy a ahogar, a pesar que el Señor le dijo, camina, ven, mírame, camina, ven. Y él, no, me voy a ahogar, y empezó a hundirse, ¿cierto? Y hay momentos en nuestra vida cuando el Señor vamos caminando, vamos firme en el fuego creyendo, llega la situación y empezamos a desvanecer, empezamos a decaer, empezamos a desvanecernos en la palabra de Dios, empezamos a dudar, ¿será verdad que sí existe Dios? ¿Será que verdaderamente si viene juicio a la tierra? ¿Será verdaderamente que el Señor viene nuevamente? ¿Será verdaderamente que yo soy salva? Hay veces que empezamos cuestionamientos y dudas, ¿verdad? Pero mi hermano, es momento de que nosotros restauremos nuestra mente, restauremos nuestro espíritu y creamos. Y crezcamos cada día en la palabra de Dios. Creamos a la palabra de Dios y nosotros nos agarremos para crecer. Hemos sido llamados a crecer en la palabra de Dios. Así que si usted hoy en día, usted analícese interiormente. Usted dígale, yo como que tengo problemas de crecimiento, Señor. O es que yo me he quedado en enanismo, Señor. O es que yo no veo que los frutos se estén emanando como tú lo estás diciendo en tu palabra. Eso lo sabe cada uno de nosotros, ¿verdad, mi hermano? Por lo tanto, el Señor nos ha llamado claramente a crecer en su palabra, a extender su palabra. Y eso se hace con el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Hemos sido llamados a dar frutos del Espíritu y a no que emanen los frutos de la carne. Que los frutos del Espíritu se vean a flor de vida en nuestros corazones y que emanan y que lo puedan ver, lo puedan sentir, lo puedan palpar. Y no que uno diga, ay no, es que el hermano está en rebeldía. Amén. Y ya con esto termino, hermano. O nos quedamos en vigilia, pastora. Santiago 2:14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Dice el 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma, ¿verdad? Yo no puedo decir que tengo fe, pero no pongo por obra lo que estoy creyendo. La fe sin obra es muerta. Entonces no es fe. Porque creer, tener fe es creer en lo que usted no está viendo. Amén. Bueno, hermano, vamos a dar gracias y recuerde que hemos sido llamados a tener madurez espiritual mediante la obediencia y mediante el resultado de los frutos del Espíritu. Amén. Padre, te damos gracias por esta palabra que ha sido predicada y que sabemos que no llega vacía y que tú haces, Señor, lo que tienes que hacer y que es una espada de doble filo, Señor amado. Los invito a adorar a Dios con esta adoración. Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque Él me amó. Cántala, mi hermano. De tal manera me amó y no hay forma en que podré pagar de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor
Dígaselo, mi hermano, dígaselo. Abra su boca para Dios. Cántele a la adoración. Que su vida no escatimó hasta el final. Él se entregó y a la muerte fue porque Él amó. De tal manera me amó. No hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor. Yo cantaré con mi Jesús, caminaré, porque me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Gracias por tu iglesia, amado. En estos momentos sabemos que tu palabra no regresa a tu vacía. Padre, que cada uno de nosotros que crezcamos cada día, Señor amado, en los frutos, Señor. Ayúdanos a llegar a esa madurez espiritual que requiere, Señor, de acuerdo a tu palabra enseñada, de acuerdo a lo que tú nos muestras, Dios mío, que nosotros anhelemos buscar tu presencia, que anhelemos servirte, Señor, que anhelemos cada día buscar de ti, traer a nuestra familia, a nuestros hijos, predicar tu palabra, Señor, que el fuego de tu Espíritu Santo avive nuestros corazones, que tu iglesia se levante con poder, que tu iglesia se levante con unción. Bendice, Señor, bendice, Señor, aviva el fuego en tu iglesia, aviva el fuego en tu iglesia, el amor y el deseo de buscarte, de servirte, Señor, con todo corazón, con toda nuestra fuerza, Señor. Ayúdanos, Señor, a soportar la prueba, ayuda a soportar la prueba. Bendice a tu iglesia, edifica tu iglesia cada día con tu palabra en espíritu y en verdad. Señor, mira nuestros corazones. Aviva nuestros corazones para buscarte. Aviva nuestras vidas para servirte. Que tu palabra, Señor, crezca cada día en nuestras vidas. Que pongamos en práctica tu palabra. Que esa palabra, Señor, sea como fuego, avivando nuestros corazones para servirte, para buscarte, Señor amado. Que cuando lleguemos, Dios mío, a tu iglesia, sea con anhelo de buscar tu presencia cada día. Llenarnos de tu presencia. Llenarnos, Dios mío, del gozo de la salvación. Tener amor, Señor, que el amor, el fruto del amor crezca cada día en nuestras vidas, Señor. Gracias te doy, Señor, por tu iglesia. Gracias te doy por mi vida. Gracias por los pastores, Señor. Gracias, Señor, por la iglesia virtual. Gracias por lo que están escuchando. Gracias por lo que están en cabina. Oh Dios mío, Señor, que cada día que vengamos sintamos diferencia, sintamos la llenura de tu Espíritu en nuestras vidas, que nos vayamos diferentes, que se vaya, Dios mío, la tristeza, el desánimo, la raíz de amargura, la enfermedad, el desaliento, la envidia se vaya de nuestras vidas, y que cada día, Señor, tu reino y tu palabra crezca en nuestros corazones, Padre. Gracias te doy, Señor, gracias te doy por todo, en el nombre de Jesús, amén. El pastor con nosotros.